ahorita empecé mi carrera hace muchos años, entonces tengo más o menos 30 años de experiencia laboral. Y esta experiencia laboral empezó desde muy chiquita, vendiendo galletas. Eso habrán oído en algunos podcasts míos. Y sí, efectivamente, mi mamá no le alcanzaba para darnos dinero para la casa, entonces si yo quería algo tipo viajes, ¿no? No lo del día a día, pero algo un poquito más especial, tenía que ser a través de algo que nos generáramos. Y me salían muy buenas unas galletas de nuez. Entonces, a partir de eso, siempre me pagaba mis gustos. También muy chiquilla empecé a ir a San Antonio, Texas, porque una amiga de mi mamá tenía una tienda de ropa. Y entonces me regaló dos cosas. Primero, me quitó el miedo a vender, porque mi tía le vendía, le decía a mi tía, le vendía lo que fuera a quien fuera. Entonces, el estar todos los veranos con ella durante 3 años, bueno, aprendí a vender y aprendí a hacerlo en inglés. Entonces, aunque siempre había estudiado en inglés, no es lo mismo ya enfrentarte a venta y en inglés. Entonces, esas idas a San Antonio me regalaron tres cosas: esa capacidad de vender, esa capacidad de hacerlo en otro idioma, y después ahorré para comprarme mi primer coche. Regresando a México, y lo hacía cada verano, empecé a estudiar mi carrera, estudié mercadotecnia y estudié en Unitec. Y Unitec es una escuela que arma muy bien sus programas para gente que necesite trabajar. Entonces, los horarios te permiten que tengas un empleo. Y yo empecé a trabajar en McDonald's. Eh, digo, me da broma ver que mi primer cheque era de 52 pesos. Entonces, cuando vi mi primer cheque, que iba yo a trabajar 2 días, 4 horas, dije, creo que le tengo que poner un poquito más de ganitas. Y entonces empecé a subir mi horario y bueno, en lo que les cuento ya estaba yo en horario completo. McDonald's me regaló oportunidades de liderazgo a muy temprana edad, porque organizábamos fiestas infantiles y en un año yo era responsable, ya era entrenadora y después era la gerente de las tiendas de las fiestas de la tienda de Polanco, y tenía yo 18 años y 40 personas reportándome. Entonces, bueno, me dio unas oportunidades de liderazgo a edad muy temprana. Cuando acabé la carrera, yo ya quería un trabajo un poquito más formal y decidí entrar a la mejor escuela de mercadotecnia en práctica, que en ese momento era Procter Gamble. Entré a Procter a los 21 años. Acabada la carrera, chiquita, sí, bastante chica cuando empecé a trabajar en Procter, y tuve mi primera posición ya de director de marketing a los 28 años. Y al mismo tiempo que me promovieron a director de marketing, fue mi primera expatriación, me fui a vivir a Venezuela. Ahí estuve recién casada, lo cual fue un reto grande porque era recién casada en una geografía tan distinta y tan complicada, porque la situación en Venezuela empezaba a tener problemas. Y yo regreso a México en el 2002, eh, y tuve a mi primer bebé. Lo tuve en México porque había una situación de un paro nacional en Venezuela, no se podían tener servicios médicos de calidad, entonces decidí que mi bebé tenía que nacer en México. Y al venirme a México, pues también implicaba una separación de la compañía porque no había posiciones para mí acá. Entonces me separo de Procter, doloroso, yo no creía que había vida después de ahí, tenía ya yo 12 años con la compañía, y decidí por un año, en lo que quería ver qué hacía con mi vida, me dediqué a ser profesor de planeación estratégica en el TEC de Monterrey. Amé la experiencia, evidentemente no era el tiempo correcto, yo tenía mucho más que aportar. Y al año entré a trabajar a Mars. Y la ventaja grandísima en esa época de Mars para mi decisión era marcas súper poderosas, valores que me encantaron, y vivir en Querétaro. Entonces, el vivir en Querétaro me permitía ser mamá y tener un trabajo de tiempo completo. Entonces, también nos fuimos a vivir a Querétaro, con un bebé y empacando la vida mía y al año siguiente la de mi esposo, porque decidimos que podíamos vivir con un sueldo. Trabajé en Mars, también me gusta el número 12 años. Y mi última asignación fue una asignación interesante porque, si bien yo era ya director general, quise tomar un rol que era un rol de regreso a marketing, y me fui a vivir a Bélgica como el puesto que se llama CMO, que es Chief Marketing Officer. Un gran aprendizaje porque
me dio mucha profundidad otra vez en el área de marketing, que es de donde yo venía formada, pero también me dio la certeza que a mí me gusta muchísimo la ejecución. Entonces, me gusta la estrategia, pero me gusta ejecutarla. Y el rol de marketing officer en Mars era un rol poco ejecutor, más bien estratégico. Y en ese momento es que aparece Danone con una gran oferta para mí, porque era inmediatamente tomar una operación que tenía más de 20,000 personas. Entonces regreso a Latinoamérica, pero regreso con un equipo grande, en una organización que tiene toda la cadena de suministro bajo mi responsabilidad y toda la responsabilidad de innovación, porque también muchas empresas globales la innovación se empieza a centralizar. Acá no, porque formulamos al gusto del consumidor del lugar en el que estás. Entonces tenemos equipos de innovación muy robustos, equipos de suministro muy robustos. Y en el caso de México, llegamos hasta el detalle. Entonces tenemos por eso una organización tan grande. Y aquí estoy, 3 años después de tomar este puesto, me promueven para llevar ya todas las categorías, no nada más las de lácteos, y ahora soy también miembro del Comité Ejecutivo Global. Entonces, sí, soy la primera mexicana como gerente general en México, soy la primera mexicana como presidenta de Latinoamérica, y sí, soy la primera mexicana mujer, había un mexicano hombre en el Consejo Global, ahora yo soy la primera mexicana mujer en el Consejo Global. Fíjate que hace 12 años yo entré a un programa del International Women Forum que se llama Fellows Program. Yo en ese momento ya era directora general y me sentía terriblemente sola. Primero porque no tenía muchos modelos a los que tenía que seguir. En mi casa nadie había tenido una vida corporativa. Y aunque mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora, pues no me servía mucho de referencia. Mis amigas pues, fueron teniendo carreras más chiquitas en el camino. Entonces, al haber entrado a este programa, de repente me encuentro a 40 igualitas que yo, con las mismas dudas, con los mismos miedos. Entonces, trabajé mucho en mi seguridad, en aprenderme a vivir con el síndrome del impostor, aprender a vivir el romper los techos de cristal, todas estas cosas que se oyen como temas de cuando lo sientes en tu piel y aprender a vivir con ellos y aprender a quitarlos. Sola cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando yo entré al programa de Fellows, que me encontré estas 40 como yo, tenía ya estas referencias de role models y también me comprometí a un programa delegado. Y mi programa delegado en ese entonces era hacer que Mars, que era la compañía que me había patrocinado, fuera el mejor lugar para trabajar para mujeres. Entonces, ese fue el proyecto al que me dediqué un año completo como parte de este programa. A partir de ahí, encontré muy claro cuál era mi misión en términos de liderazgo. Si bien a mí me encanta desarrollar empresas, me encanta desarrollar gentes, tengo este ingrediente especial, que es el de crecimiento de mujeres. Entonces, desde cómo mejoramos la situación de lactancia para las mamás, que no teníamos en todas nuestras plantas, hasta tener un programa de maternidad extendido, un programa de paternidad extendido muy importante, porque necesitamos también hacer un cambio de dinámicas en las casas, donde no sea la mujer la responsable de todo, sino tenga con quién compartirlo. Y tenemos nosotros desde la empresa que ayudar a que el hombre pueda hacer también ese aporte. Y eso lo he llevado a lo largo de todos mis programas, hasta lo último, bueno, de las cosas que personalmente dedico mi tiempo. Me gusta mucho dar mentoría, pero nunca la doy uno a uno. Siempre la doy en grupos, porque lo importante de esta mentoría de grupo es que se genere este network de mujeres que se van a ir acompañando a lo largo de su vida y a lo largo de su carrera. También, como llevo mucho aprendizaje, fui la coordinadora de diversidad e inclusión por una invitación del Consejo Coordinador Empresarial y del Pacto Mundial. Hicimos un proyecto que nos tomó más de 2 años en su desarrollo,
pero durante este periodo, entre 70 actores, entre empresas, ONGs y academia, nos juntamos a trabajar en cuáles eran los temas más comunes que se enfrentaban las empresas grandes y las pymes cuando querían mover la aguja de diversidad e inclusión. Hicimos todo un análisis de base, después conjuntar las mejores prácticas, hasta llegar a 19 recomendaciones que están divididas en 5 mesas de trabajo. Una que tiene que ver con eh, igualdad salarial, otra con violencia de género, otra con oportunidades para las mujeres, balance de vida. Y bueno, con este trabajo, que llegamos a las 19 recomendaciones, tenemos a más de 200 empresas que ya están activamente utilizando las guías dentro de sus propias empresas y más de 400 empresas que han bajado las guías para consulta. Esta es la jornada más importante de cambio a la que desde Danone estamos impulsando, pero todas las empresas que trabajamos en este esfuerzo estamos apoyando. Thank you.